Hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy hoy con muchas ganas de hacer algo nuevo, algo diferente. Y lo que quiero es contar mi testimonio. Quiero contaros un poco cómo ha sido mi vida en mis comienzos como intercesora. Y todo esto ha sido a causa de una pregunta que me han hecho por el canal de YouTube, que me hacéis algunas preguntas en los comentarios y quiero responderla. Y es cómo ha sido mi comienzo como intercesora, si es normal tener sueños y qué significa cuando uno tiene algunos sueños que están siendo como una especie de sueños en los que Dios te habla y que luego si esos sueños es posible que te estén aportando algo dentro del entrenamiento que Dios hace para luego poder usarte más adelante. Y como es algo que he vivido, quiero contarlo hoy. Así que no te vayas porque entre un momento comenzamos. Bueno, tengo que decir que dentro del mundo de lo sobrenatural, la parte de la intercesión es algo muy importante, muy esencial. Que toda persona que se mueve dentro del ámbito profético entienda que la intercesión es parte del llamado. Así que cuando yo comencé mi vida como intercesora, no sabía todavía que tenía un llamado profético, solamente sabía que el Señor me estaba permitiendo entrar en el equipo de intercesión de mi congregación, que por lo tanto siempre aconsejo, es importante que entréis a el equipo donde estéis intercediendo, ese grupo de intercesión, porque es importante que practiquéis. El practicar, si no practicáis es muy difícil. Tú puedes saber mucha teoría, pero se necesita la práctica. Entonces, cuando yo comencé, justamente fue eso, en un equipo de intercesión, pero este grupo de intercesión realmente era un grupo de intercesión que se hacía para las personas que tenían negocio por la mañana, lo hacíamos a las 7 de la mañana, los que tenían negocios, digamos, las personas empresarias dentro de la congregación se reunían y se intercedía por cada uno de estos negocios, de cada empresa. Pero yo no tenía una empresa, no tenía un negocio, yo acompañaba a mi esposo y de repente empecé a sentirme bastante fuera de lugar. Y llegó el día en que lo hablé con el Señor y le dije: "Señor, no quiero seguir más yendo a este grupo de intercesión por los negocios, porque realmente no tengo un negocio. Yo creo que, no tengo que estar ahí, no debería ir". Así que le dije al Señor: "Hoy será mi último día en este grupo de intercesión, pero no pienso volver, porque no tengo un negocio". Así que acudí a este lugar, acudí a este salón donde estábamos intercediendo por los negocios y cuando iba terminándose la reunión de esa mañana, porque era muy temprano, como digo, a las 7 de la mañana se reunía, nos reuníamos, antes de terminar ese momento, esa reunión, mi pastor me llamó y me dijo: "Espera, espera, el Señor me está hablando y sí, tú vas a ser una intercesora, usada, una mujer muy usada en la intercesión". Sus palabras fueron: "Vas a ser una intercesora tremenda". Así que todo cambió a partir de ahí porque dije: "Okey, muy bien, ahora entiendo por qué me gusta la intercesión, y si ya el Señor me está diciendo: 'Te voy a usar en la intercesión', entonces no estoy desenfocada". Pero a partir de ese momento dije: "Okey, me voy a encajar en todo lo que es la intercesión, pero no voy a venir a la intercesión de la mañana porque no es donde debo estar". Pero ese mismo día ya, el pastor me ayudó, mi pastor me ayudó a adentrarme ya en lo que era toda la preparación para entrar en el equipo de intercesión. Importante la sanidad interior, claro. Si nosotros vamos a enfrentar a algo dentro del ámbito sobrenatural y no tenemos la armadura bien puesta y no tenemos las cuentas claras con Dios, pues el enemigo puede ir como buen acusador que es y decirte: "No, no, tú no tienes autoridad
para venir contra mí. Entonces, eso es importante, sanidad interior, que es sanidad del alma en otros lugares lo llaman, y esto es ver qué cositas hay por ahí pendientes que se tienen que sanar. Hay heridas que tienen que ser sanadas y es importante sanarlas. Así que bueno, continúo. Y resulta que cuando nosotros empezamos con esa preparación para que yo pudiera entrar dentro del equipo de intercesión, constantemente asistía, se me formó, se me fue enseñando mucho sobre la intercesión, pero llegó el momento en que empezó tanto mi búsqueda de Dios y esa búsqueda de Dios me llevaba a pasar muchas horas hasta muy tarde leyendo la palabra de Dios y orando. Así que lo que hice fue de alguna forma provocar a Dios, provocar el ámbito sobrenatural. Y muchas veces cuando iba a dormir sufría ataques espirituales bastante fuertes. Así que si a ti te ha sucedido que tú dices, no sé por qué, si me estoy metiendo más con Dios, si estoy haciendo las cosas bien, porque el diablo viene a atacarme, porque vienen estos demonios a atormentarme. Y te revisas y de repente dices, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puedo estar haciendo mal? Y no, no es porque estés haciendo algo malo, pero es que de alguna forma eh, estás como llamando la atención allá en el segundo cielo, estás empezando a provocar que se note que tú tienes ese llamado a la intercesión y entonces el enemigo obviamente va a querer amedrentarte, asustarte, ir contra ti para que tú digas, no, yo en esto no me meto. Y yo lo pasé muy mal, tengo que confesarlo, fueron muchos meses que pasé muy mal en ocasiones, nada más cuando empezaba la noche, cuando ya iba a empezar a venir la noche, yo ya notaba que el ámbito espiritual se ponía bastante tenso, que se iba acercando la hora de dormir y yo no quería dormir porque sabía que cuando yo me quedaba dormida en el sueño, esos espíritus me atacaban mucho. ¿Cómo me atacaban? A veces me paralizaban y recuerdo, y esto lo cuento como algo que es importante saberlo, eh, tuve que aprender dentro de esos sueños, dentro de esos ataques en sueños, tuve que aprender a escuchar. Y os explico, tuve que aprender a escuchar porque al principio, cuando tú entras en un estado, en estos sueños que son como pesadillas y quieres despertarte pronto y deshacerte de esa sensación, de ese ambiente tan pesado, tú lo que haces es intentar moverte, intentar despertar y empiezas a decir, Señor, ayúdame. Bueno, hasta que tú vas aprendiendo. Y una de las cosas es el nombre de Jesús. Si tú nombras a Jesús, sabes que eso es inmediato. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Tú puedes decir muchos nombres o pedir ayuda de muchas formas. Oh, Señor, ayúdame. Pero cuando tú dices Jesús, fue lo que aprendí. Cuando yo podía pronunciar en medio de ese intentar despertarme el nombre de Jesús, se iba esa presencia, ese espíritu. Pero seguían las situaciones igual, o sea, me seguía atacando, me seguía noche tras noche, llegaba. Pero como digo, tuve que aprender a escuchar, a estar cada vez más confiada en el Señor y a tener estrategia. Esto es importantísimo, intercesores, gente a la que le suele pasar esto, aprendamos a aprender a escuchar. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras estás viviendo la cena, lo primero que quiero que recuerdes es que es temporal. Estás en un momento y es temporal, no va a ser eterno. Puede que te estés sintiendo agobiado o atacado, desesperado, desesperada, pero cuando tú empiezas a tener un momento de analizar, un momento, em, analizar qué decir, analizar qué tipo de espíritu es, analizar cuál es su parte débil. Una de las cosas que yo hacía mucho y me pasaba, que era que me quedaba dormida, venía esto, muchas veces mi esposo estaba a mi lado, yo estaba viviendo una cosa terrible, un sueño espantoso y una guerra espiritual en sueños,
Él no lo sabía porque yo estaba dormida, pero había momentos en que sí él tenía que intervenir porque me escuchaba quejando, me quejaba porque no podía abrir la boca para decir Jesús. Entonces era tanto la forma de intentar que él me movía, me despertaba, era él el que me despertaba por mis gemidos, buscando ayuda. Otra de las formas era que yo empecé a orar mucho en lenguas. Y oraba, y oraba, y oraba. Entonces, antes de dormir oraba, yo sabía que eso llegaba porque la presencia yo ya la podía percibir. Pero yo oraba mucho en lenguas y en ocasiones cuando me despertaba seguía orando en lenguas, o sea, era abrir mis ojos y continuar orando en lenguas. Entonces, como digo, tienes que aprender a escuchar y yo aprendí a mantenerme un poco callada. Primero que todo, a estar tranquila porque yo decía, esto comienza pero tiene un fin, esto no es eterno. Y en ese momento empecé a entender cómo podía analizar qué tipo de espíritu era, de qué forma venía, más o menos a qué hora venía, qué hacía cuando venía. Y yo tengo que decir que tuve un sueño en el que eran muchos sueños, muchos, muchos sueños. Siempre eran demonios y yo los perseguía. No, primero ellos me perseguían a mí. Yo corría y huía y bueno, pero hubo un momento en que me empecé a dar cuenta que empezaba a tener autoridad porque empezaba a entender lo que os comento. Todo es temporal. El poder del nombre de Jesús, que es impresionante porque tú sueltas el nombre de Jesús y ¡puf! Es como una onda expansiva, fuertísima, no lo pueden soportar. Jesús. Así que yo ya lo decía y aprendí a aguantar un poco ahí. Es como cuando te sumerges en una piscina y dices, voy a aguantar, a ver hasta cuánto aguanto. Y empecé a intentar aguantar un poco más. Y en ese aguantar un poco más, descubrí em, eso, hasta qué punto podía yo tener y ganar autoridad por la resistencia, ¿no? Porque la palabra del Señor lo dice, ¿no? O sea, resistid al diablo, no someteos al Señor y soportar, resistir al diablo y él huirá, pero tenéis primero que someteos al Señor, ¿no? Hacer la voluntad del Señor. Entonces, tú te puedes meter en una guerra espiritual sin estar en ayuno, sin estar en oración, sin estar en búsqueda del Señor, sin leer la palabra, te va fatal. No puedes. O sea, va a ser terrible. Pero si tú estás en la misma sensación, en el mismo tiempo, y estás ayunando, estás orando en lenguas, estás buscando la palabra de Dios, llegan esos momentos, pero yo entendí que el Señor me los dejó para prepararme, para entrenarme, para aprender a tener autoridad en el Espíritu. Entonces yo ya sabía cómo actuar, yo ya sabía cuándo iba a llegar, y tuve una lucha grande hasta el punto en que llegó un momento en el cual yo recuerdo mucho un sueño y en ese sueño yo estaba en un salón grande y entraba una mujer con una apariencia de japonesa, asiática, no sé exactamente Japón, China, asiática. Digo asiática porque eran las mismas facciones, blanca, pelo largo, negro, muy largo, muy liso, muy asiático, como digo, muy delgadita. Y ella llegó y se sentó en un puff, no sé cómo se llama en algunos lugares, estas pequeñas sillas que son un cuadradito con un cojincito arriba, eh, y se sentó en él. Pero cuando ella se sentaba en ese lugar, en ese pequeño cuadro acolchado, yo supe que era un demonio, lo sabía. Y cuando supe que era un demonio, enseguida fui hacia ella supo que yo la había reconocido y empezó a correr. Eso parecía Matrix, o sea, empezó a correr por la pared. Yo corría detrás de ella en el sueño, por la pared, pero la perseguía. Entonces aprendí a darme cuenta que el Señor me estaba dando autoridad. Ya no me daba miedo. Al principio yo cuento esto y de verdad hasta lloraba. Luego ya me daba igual, ya no es que me diera igual, pero ya no lo pasaba tan mal. Ya decía, bueno, ok, va a haber una pelea, pero yo sé quién va a ganar, voy a aprender más.
Y poco a poco poco a poco, esto no fue a los 2 3 sueños que ya tuve autoridad, fue un momento largo, fueron varios sueños, fue pasarlo mal, fue despertarme llorando, fue despertarme asustada, fue despertarme que no podía y fue pedirle muchas veces, y tengo que decirlo, muchas veces le decía: "Señor, Señor, por favor, ayúdame, no quiero vivir más esto", y lloraba y decía: "Señor, por favor, ayúdame". El Señor no lo impidió, y no lo impidió porque Él me estaba preparando, Él me estaba entrenando, Él me estaba ayudando. Y es como cuando un niño pequeñito no quiere ir al colegio, pero es que tienes que llevarlo, pero es que no quiere ir, pero es que lo tienes que llevar. Y parece que es muy malo, pero luego es importante, es necesario, es enriquecedor. Y tuve que vivirlo. Así que digo eso porque sé que hay personas que están pasando por momentos y parece que no va a acabar, que Dios no te escucha, Dios te está escuchando, Dios te está preparando, Dios lo está haciendo con toda la intención de que salgas de ahí empoderado, empoderada, con más visión y entendimiento de lo sobrenatural y más autoridad en Cristo. Pero vuelvo y digo, lo recalco, si no estás en comunión con Dios, si no estás orando, si no estás ayunando, si no estás leyendo su palabra, no va a ser como lo cuento. Va a ser muy diferente, pero no como lo estoy contando. De que es un proceso en el cual el Señor nos entrena, nos ayuda a adquirir y a tomar autoridad, a entender qué es lo que al enemigo lo derrota, qué es incluso las jerarquías que hay, que cuando viene una presencia, cuando hay una más fuerte, todo eso es importante aprenderlo. Recuerdo que hubo ya la última cena, de los últimos sueños que tuve, que ya dejaron de darse, y fue que me quedé mirando hacia el techo. Vi un ojo enorme, era un ojo enorme, o sea, todo lo que yo veía abarcaba ese ojo. Simplemente un ojo, y sabemos los que entendemos del ámbito espiritual lo que significa un ojo, lo sabemos. Los que no lo sepan pueden buscar sobre amuletos y ahí sabrán lo que significa. Es totalmente satánico esto. Y bueno, y ese ojo me estaba mirando, bueno, no había más que un ojo, y yo me quedaba mirando ese ojo también. Y la sensación era la siguiente, yo estaba totalmente preparada porque si me atacaba entonces yo respondía. Y yo lo que sentía es que también ese ojo estaba ahí esperando a ver qué movimiento iba a hacer yo. Después de un tiempo de no pasar nada, desapareció. Y a partir de ahí ya no volví a tener esas pesadillas, esos sueños tan terribles, tan agobiantes, tan... la pasas muy mal, de verdad. Por eso animo a los que estén pasando por estos momentos a que tengan la capacidad y el entendimiento que pueden hacerlo, lo pueden soportar. El Señor dice en su palabra que no nos dará cosas que no seamos capaces de soportar, no nos dará más cargas mayores a lo que aguantemos cada uno. Entonces, si estás viviendo esto, si estás pasando por esos tiempos, por esas visitaciones nocturnas, demoníacas, pero tu vida en el Señor está bien, pero tu vida de oración está bien, pero tu vida de compromiso con el Señor está bien, métete eh, en el entendimiento con el Señor, de decir, ok, Señor, me estás enseñando algo. Tal vez le puedes decir, acelera mi aprendizaje para que pase de aquí rápido, pero es porque el Señor te está entrenando. Se necesita hoy en día entender el ámbito espiritual, porque lo que está pasando en el mundo es espiritual. Aquí hay catástrofes, hay situaciones duras, hay cosas en familias, en el entorno, en todo el mundo que dices, wow, pero ¿cómo está pasando esto? Bueno, estamos en los tiempos en que está el león rugiendo, buscando a quien devorar. Pero nosotros sabemos que está el león de la tribu de Judá que ha vencido, lo dice Apocalipsis, y por lo tanto él ya venció. El león de la tribu de Judá ya venció. Ese es el león que tiene que rugir a nuestro lado. Es un león mayor que cualquier otro que se quiera levantar. Y por eso te animo a que incluso si has tenido momentos así, escuches atentamente lo que el Espíritu Santo te pueda estar hablando en este momento. Porque es necesario que pases por esto, por una temporada, porque luego va a explicarte y a dejarte ver y a que tú entiendas el por qué fue necesario que pasaras por esta temporada.
Pero hoy en día sí puedo entender lo que puedo y lo que gracias a Dios he entendido en el ámbito espiritual. No es porque me lo han contado ni porque lo he leído en ningún libro, es porque lo he experimentado. Yo sé lo que se siente que por la noche llegue una opresión contra ti, no te puedas mover. Yo sé lo que se siente que estés teniendo pesadillas donde te ahogan, no puedes hablar, no te puedes mover, que tengas sueños con espíritus inmundos y digas, wow, y que sientas hasta miedo hasta que después vas diciendo, no, es mayor el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Y luego, al final, pasa lo que cuento en ese sueño con esa figura de ese demonio de disfrazada mujer asiática que era simplemente el que ya no me podía engañar, ya lo descubría ese espíritu y huía, huía, huía. Así que te animo a que te mantengas en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en comunión con Dios. El Señor te fortalezca en todo este tiempo y salgas más que victorioso, que victoriosa. Cuéntame si has tenido experiencias así, si te identificas con lo que hablo y si estás comenzando en ello, permíteme que haga una oración por ti. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y yo te digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú direccionando en todo a toda persona que esté ahora mismo pasando por ese aprendizaje, a los cuales tú estás permitiendo que se adentren en el ámbito espiritual muy profundo y donde tú estás enseñando que mayor eres tú que cualquier otro ámbito espiritual, que tú eres por encima de todo y donde tú estás aprendiendo a que hijos e hijas tuyas se desprendan del miedo y sean valientes, porque tú nos llamas a ser valientes, Padre. Te pido tu bendición sobre ellos, te pido que tú seas con ellos y les permitas aprender rápidamente estrategia. Amado Dios, guárdalos en el hueco de tu mano y sabemos que tú no permitirás que el enemigo pase por encima de lo que tú estás planeando y les hagas mayor daño. Pero Padre, te ruego por aquellos que están pasando por estas situaciones y que aún no están caminando correctamente contigo, que tú los lleves al arrepentimiento, que se den cuenta cuál es su área débil y que arrepentiéndose, confesándola y cambiando esa área débil, borrando y quitando ese pecado en medio, se levanten con fuerza y autoridad para que el enemigo no pueda hacerles un mal mayor. En el nombre de Jesús, Señor, y tu sangre preciosa cubra a cada hijo o hija tuya en cualquier punto donde se encuentren y todo aprendizaje sea para la gloria y honra tuya de que tú eres mayor que todo y que tú nos equipas para bendecir a otros. Gracias, Padre. Confiamos en ti. En el santo nombre de Jesús, tu bendición sea con cada uno de ellos ahora mismo. Espíritu Santo, obra ahora mismo. Quita miedos. Gracias, Señor. No sé si lo estáis sintiendo, pero es una atmósfera tan especial. Muéstrales la valentía y muéstrales que en medio de toda batalla, en medio de la noche, tú estás con ellos, no están solos. El Señor le está hablando a algunos que se están sintiendo bastante solos en medio de esa lucha. El Señor te dice, no estás solo, no estás sola en medio de la noche. Cuando vienen esos ataques demoníacos, no estás solo, no estás sola, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Solo aguanta un poco más, dice el Señor, porque te daré la victoria y te mostraré para qué te tuve ahí durante todo este tiempo. Gracias, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, gloria sea a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias al Señor. Yo no sé, pero espero experimentado lo que yo, una presencia súper hermosa. Gloria a Dios. Y disfruta del tiempo con Dios. Aliméntate de mucha relación con Él para que luego veas en los momentos tensos su respaldo. Me despido desde España. Les amo y les bendigo en el Señor.
Bendito Dios de Israel que permite que podamos hablar de estos temas. Y sé que este vídeo es bastante edificante, que lo será para muchos, así que compártelo. Y a cualquier persona que te esté preguntando, se esté inquietando con eso, comparte ese video para que sea también de bendición y puedan ellos también recibir esta oración que se ha generado, que ha sido espontánea, no lo tenía yo en mi pensamiento, eso ha sido el Señor, pero como dije al principio, es temporal. Es simplemente el proceso para llegar a tener autoridad en Cristo. Así que te bendigo allí donde estás, que el Señor esté contigo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones desde España. Me despido, profeta Mariluz Macías. Un abrazo fuertísimo y hasta la próxima. Adiós.